Hoy tenemos un espinoso recuento de la reunión o encuentro que tuvo López Obrador y Nayib Bukele, el presidente de México y el presidente de El Salvador. Veremos cuáles son las diversas reacciones que se generaron, algunos de los momentos simpáticos o curiosos, por ejemplo, cuando sin querer queriendo Andrés Manuel le dio un trancazo a Nayib Bukele. Veremos las palabras fuertes que dio Nayib Bukele, reconociendo la labor de López Obrador, pero también pidiendo que los mexicanos tuvieran paciencia. Y por otra parte, señalaremos cuáles fueron los históricos acuerdos que se lograron, en donde se va a apoyar a los hermanos centroamericanos. Veremos cuáles son las diversas posturas que existen. Algunas personas están en contra de que se estén destinando estos apoyos, otras personas están a favor. Y por supuesto, también traeremos nuestra espinosa conclusión. Bienvenidos al Nopal Time, soy Saúl Soltero y hoy te presentamos: los dos presidentes más cool del mundo se reúnen y derechairos despotrican por los acuerdos firmados. ¿Listos? ¡Comenzamos! ¿Cómo están, mi querida familia Nopal Times? El día de hoy vamos a abordar este tema tan interesante en donde se reunieron estos dos presidentes que son muy populares. Recordemos que hace unos días les había comentado que después de que Nayib Bukele apareció o fue tomado en cuenta como el presidente más popular, él tuvo un interesante gesto de humildad y dijo que le concedía ese lugar a López Obrador, un buen gesto de cortesía, señalando el respeto, la admiración que tiene por la figura de Andrés Manuel. Por otra parte, ha generado también mucha polémica, ha llamado mucho la atención cómo Nayib Bukele ha llegado a gobernar con una forma transparente, pero sobre todo muy cercana a la gente. ¿Por qué? Porque había alguna decisión, por ejemplo, de correr algunos de los funcionarios heredados por el expresidente de El Salvador, y lo señalaba en Twitter en una publicación: ordeno que se le dé de baja a la hija del expresidente de El Salvador y que ese salario se devuelva a la tesorería para ahorrarse. E incluso hasta sus propios secretarios, miembros del gabinete, le decían: misión o orden cumplida, señor presidente. Y vaya, ese estilacho de estar gobernando desde Twitter ha generado un reconocimiento tanto de propios como de extraños. Y con todos estos antecedentes del trabajo que ha hecho Nayib Bukele junto con el trabajo que ha hecho Andrés Manuel López Obrador, hizo que esta reunión que se llevó a cabo en Chiapas fuera por demás interesante, en donde, por cierto, ocurrieron dos simpaticones actos o hechos. Por una parte, me gustaría que viéramos el tremendo turbotrancazo que sin querer queriendo le dio López Obrador a Nayib Bukele. Vayamos a verlo. Por otra parte, algo que hizo que la reunión cimbrara fue el reconocimiento, el gesto de humildad que hizo Nayib Bukele para, por un lado, señalar el trabajo que tiene López Obrador, pedirle paciencia a los mexicanos, y por otra, recordar que hemos tenido una historia complicada. Vayamos a verlo. Este es un hombre que de verdad quiere lo mejor para México. Y este es un hombre que está trabajando y que su único interés, estoy seguro, es dejar un legado para México. Y yo sé que los mexicanos lo quieren mucho, pero quiero pedirles alguna cosa también, o exhortarlos a algo. Sí, yo sé que lo quieren mucho. ¿No crecen algodoncito? Pero hay una cosa, y es que México tiene 200 años de estar mal. 200. Ni el más anciano de nosotros estaba vivo cuando México ya estaba mal. Cuando nació el más anciano de las personas que existen en el mundo, México ya estaba mal. Y ahora tienen un lujo de presidente. Pero él no va a poder arreglar todas las cosas en 6 meses, ni en 1 año, ni en 2. Así que apóyenlo, denle tiempo, porque los cambios tardan, los cambios cuestan. Y si Roma no se hizo en un día, México tampoco se va a hacer en un día. Pero ustedes están viendo los cambios, ustedes están viendo los proyectos, ustedes están viendo las cosas, cómo se está enfrentando a muchas cosas que nadie tenía el valor de enfrentarse.
Y eso tiene mucho valor. Les va a costar conseguir otra así. Entonces apóyalo. Wow, interesante las palabras y el reconocimiento que estuvo haciendo Nayib Bukele a López Obrador, a su trabajo. Pero miren, ahora sí vayamos directamente al grano. ¿Cuál es el acuerdo histórico que llegó el gobierno de México con el gobierno de El Salvador, de López Obrador con Bukele? Para esto me gustaría que viéramos esta nota publicada en el diario El País, un diario español, que tuvo el siguiente título: México anuncia una inversión de 30 millones de dólares en El Salvador como parte del plan migratorio. El presidente López Obrador se comprometió ante su homólogo salvadoreño Nayib Bukele a crear 20,000 empleos en el país centroamericano como medida para mitigar las causas de la migración. Y antes de que algunos de ustedes puedan ponerse enojados, furibundos, enloquecidos porque se está destinando este apoyo del gobierno de México a El Salvador, me gustaría que viéramos la siguiente nota y por supuesto la otra información que existe para poder estar todos en el mismo contexto. México y El Salvador significaron este jueves la salida para el proyecto de cooperación y desarrollo para Centroamérica, una estrategia basada en la inversión y el empleo con la que el gobierno de López Obrador pretende retomar el liderazgo en la región y a la vez compensar los recientes compromisos adquiridos con Washington, que significan más mano dura en los controles migratorios de la frontera sur. Es decir, por un lado se combate a los polleros, a los traficantes que traen en condiciones infrahumanas a muchos de nuestros hermanos migrantes en un tráiler en donde no tiene la suficiente respiración y que ya hay muchos casos de desgracias que han ocurrido precisamente porque las empresas con tal de ganar hacen de las suyas, y por eso estos compromisos que también se han endurecido, en donde también ha habido la petición del gobierno de Trump de que se ponga más mano dura en ese aspecto, en controlar el ingreso que existe de nuestros hermanos centroamericanos, desde con un registro hasta por supuesto con medidas para combatir a los polleros, a los traficantes de personas. Pero también existe esta otra medida para apoyar a los países centroamericanos para que puedan tener más infraestructura, más apoyos de fuentes de trabajo, y que con esto las personas no necesiten migrar ni a México ni a Estados Unidos. Pero ¿qué más dice la nota? Señala lo siguiente: y en Chiapas se firmó un acuerdo entre López Obrador y su homólogo Nayib Bukele por el que México invertirá 30 millones de dólares, unos 26 millones de euros, de manera inmediata, ampliables hasta 100 a lo largo de todo el recorrido del programa. El compromiso alcanzado este jueves prevé la creación de 20,000 empleos en El Salvador a través de un plan de fomento a la agricultura que ya está operativo en el sur de México. Y este programa es ni más ni menos que el programa de Sembrando Vidas, en el que se contrata a las personas de bajos recursos, a las personas necesitadas, para que puedan sembrar árboles frutables y árboles maderables. Y con esto existen varios beneficios: por un lado ecológico, por otra parte para fomentar la industria y por otra parte también para apoyar económicamente a quien más lo necesita. Asimismo, mis queridos nopalores y nopalsisters, vale la pena no perder de vista dos cosas. Por una parte, que si bien México está apoyando con 30 millones de dólares para nuestro país hermano El Salvador, también el gobierno de Estados Unidos estará apoyando tanto a México como a nuestros hermanos países centroamericanos con la cantidad de 10,600 millones de dólares. Escucharon bien, mientras México va a estar recibiendo prácticamente una décima parte de lo que Estados Unidos va a estar apoyando, y este apoyo incluso va a caer en gran medida a nuestro país, a México. Y por otro lado, vale la pena también no perder de vista que México desde el año 2011 ya tenía un fondo para apoyar a nuestros hermanos centroamericanos, esto en los rubros de creación de infraestructura, de apoyos económicos para propiciar y mejorar las condiciones de vida, y que con esto no se incrementara la migración. Debemos tomar en cuenta lo publicado en el siguiente tuit por nuestro amigo Pedro, quien señaló lo siguiente: antes de que empiecen a andar muele y muele de que López Obrador regala 100 millones de dólares a El Salvador, el dinero proviene del Fondo de Infraestructura para Países de Mesoamérica y el Caribe, creado en el 2011. El presupuesto ahí está y por fin lo están usando. Este es un punto muy importante que muchos derechairos, muchos acérrimos críticos de López Obrador no vieron o no quieren ver. Este rubro, este compromiso de apoyar económicamente ya estaba, ya existía desde el gobierno
de Felipe Calderón, desde con Peña Nieto, y se está continuando con el gobierno de López Obrador. Pero estos críticos no se preocupaban por informarse, pero ahora están con lupa, con lupilla y con luponona a todo lo que se hace y se deja de hacer con el gobierno de López Obrador, que es bueno que exista transparencia. No, ahora se indignan, ahora no tienen 3 pesos de abuela, ni de congruencia, ni de conciencia. No deberían no dar el grito en el cielo y entender que este es un programa que ayudará enormemente a reducir la migración, a que recibamos apoyo de Estados Unidos, el cual termina siendo mejor o mayor que el que nosotros destinamos a nuestros hermanos de Centroamérica. Pero por otra parte, para si algún derechero, algún acérrimo crítico de este proyecto está más que enojado, furibundo, déjenme recordarles una noticia, la cual ya se había dado desde el año pasado, pero que también vale la pena poner sobre la mesa. Recordemos que desde el año pasado, el 18 de diciembre del 2018, Marcelo Ebrard señaló que Estados Unidos invertirá $10,600 millones en Centroamérica y el sur de México. Y por su parte, México también haría o sería parte de esta inversión. Tan es así que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador anunció un plan para invertir $25,000 millones en los siguientes 5 años, ojo, en el sur de México, como parte del mismo programa de desarrollo. Por otra parte, para no perder la costumbre, vayamos a ver algunas de las diversas reacciones que se generaron en redes sociales, algunas a favor y otras en contra. Por ejemplo, publicó este usuario: la 4T va a invertir el dinero de los mexicanos en la Mara Salvatrucha. Esta es la transformación por la que 30 millones de tarugos votaron. Este acérrimo crítico de López Obrador despotricó con todo. Seguramente no se informó que ya existía ese compromiso, no solamente desde el año pasado, sino desde el año 2011. Pero apenas acaba de descubrir la información y por eso está poniendo el grito en el cielo. Otro acérrimo crítico señaló: López Obrador, ¿cómo te atreves a gastar 30 millones de dólares para la generación de empleos en El Salvador cuando aquí no has hecho nada por mantener a los que hay? Hashtag con mis impuestos no. Caramba, aquí no se ha hecho nada para mantener a las personas que están. No, pues también esta otra persona no tiene capacidad para reconocer ni lo bueno, ninguna de las medidas que se han hecho. Claro, también ha habido errores que también se deben de señalar, pero ya de ahí a mencionar que no ha habido nada, pues bueno, eso nos refleja o nos muestra el tipo de crítica de opositores de los que estamos hablando. Por otro lado, también veamos algunas de las posturas a favor. Por ejemplo, publicó Rick Dan: los mejores presidentes de Latinoamérica. Esto al abrazo que se dio de manera simbólica a López Obrador con Nayib Bukele. La reacción de Marcelo Ebrard: ¿de qué onda? ¿Qué se están haciendo? No sé qué creen que haya pensado. Bueno, yo creo que, ya hablando sinceramente, no creo que haya opinado eso, pero la reacción sí fue graciosa. Finalmente, también quiero mostrarles la publicación de nuestro amigo Jorge Gómez, quien dijo: decían que López Obrador daría vergüenza en el extranjero, que no hablaba inglés ni era digno de ser presidente de México. Pues resulta que AMLO ya es un fenómeno internacional y muchos mandatarios quieren conocerlo. Sí, él tenía razón, la mejor política exterior es la interior. Por todo esto, mi querida familia Nopal Times, nosotros consideramos que el apoyo económico de 30 millones de dólares que se estarían destinando de México a El Salvador, más que un gasto, más que un derroche, es una inversión. Nosotros sinceramente creemos que es mejor que se le pueda destinar a las personas apoyo en trabajo, en infraestructura, para que no tengan necesidad de emigrar, para que después no sean mayores los problemas que ellos puedan tener al estar colapsando a lo mejor los sistemas de educación, de salud, y generando pues también tanto problemas para ellos mismos como para nosotros. Pero ustedes qué opinan de todo esto, mi querida familia Nopal Times. Recuerden que lo más importante es la opinión que sale su ronco pecherruelo. ¿Creen que es una inversión? ¿Creen que es un derroche? Lo que sea que opinen, no se olviden de participar. Por lo pronto, muchas gracias. Apreciamos que te suscribas al canal, que actives la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos, pero sobre todo que compartas nuestros videos y contenidos. Nos vemos aquí todos los días y recuerda, infórmate y no te dejes ver la cara de nopal. Nos vemos. Hoy platicaremos que la flamante oposición se vio más bananera que nunca, pues se coordinaron, se pusieron de acuerdo para expresar su tajante rechazo
para la revocación de mandato, ese ejercicio en el que López Obrador quiere preguntarle a la gente si están de acuerdo para que siga o deje el cargo como titular del Poder Ejecutivo. Veremos cómo muchos de estos políticos del PRI, del PRD, del PAN, no solamente se dejan ver demasiado incongruentes, sino también